Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Creo que me falta un poco de barba para ocupar este espacio, ¿verdad? Pero bueno, Leo nos dejó medio en pelota. Mentira, le mandamos un cariño a Leo que volverá. Pero por de pronto, este domingo, el próximo y el otro, les voy a acompañar acá haciendo Made in Paraguay con la musicalización del doctor Tobías Rubín, que eligió hoy poner una canción de los Olis, un cover en realidad de los Cachiporros. Bueno, hoy vamos a hablar de temas muy particulares que son medio caros a mis afectos, en particular por las personas que vienen y van a estar invitadas. Les voy a adelantar lo que va a pasar en el siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar de cuestiones urbanas, vamos a hablar con el arquitecto Chalo Garay, vamos a hablar con Pablo Callizo, pero de entrada, la nota central la tiene el hombre que acá dice es hematólogo, investigador, politólogo, y yo digo que aparte de médico es el hombre que no me dejó viudo, el doctor Alfredo Boxia. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo te va? Un gusto. Para mí un gusto encontrarte en estas condiciones, en una sala de espera ni compañía, ¿verdad? Sí, un saludo a nadie de paso. Bueno, un saludo también para la señora Coronel, paciente del doctor Boxia. Doctor, yo la última vez que hablé sobre un libro tuyo, tenía otro programa y había citado el libro de La travesía liberal en el desierto, Sí. que explicaba un poco un razonamiento con respecto a la historia del Partido Liberal y a los momentos que pasaron y cómo parecía que se volvían a repetir. Y sobre esa misma línea había gente que decía, bueno, pero ¿y de los colorados cuándo van a hablar? Y parece que ahora vamos a hablar porque está ya disponible esto que se llama ¿Por qué ganan casi siempre claves de la hegemonía, digo bien, política de la ANR en Paraguay? Ahí está, espera. Ahí voy poniendo bien, téngame paciencia. Este es el libro del doctor Boxia. Bueno, doctor, ¿por qué ganan casi siempre? Interesante, esa pregunta me hice muchas veces porque no es común esto, no es usual que no haya alternancia en un país, ¿verdad? Y en Paraguay se produce una situación, una anomalía política, que un mismo partido esté en el gobierno durante 80 años, con ese lapso cortito de Lugo, sí, completado por Franco, pero que el mismo país, el mismo gobierno, el mismo partido, esto solo ocurrió en el PRI de México. En México, claro. Duró 70 años. Pero cuando ahí se rompió. Se rompió, sí. Acá. Después volvió también el PRI, ¿verdad? Pero el tema es que en Uruguay ocurrió también, un largo periodo de uno de los dos partidos, el Partido Colorado Uruguayo. Pero fue ya el siglo pasado. Puedes tener Cuba, pero Cuba pues no es un sistema parámetro de partido único, no es un parámetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el Partido Colorado gane casi siempre? Me hice esa pregunta y me puse a averiguar, a leer numerosísimos artículos. De hecho, en el libro hay 150 citas bibliográficas de gente que se puso a estudiar, pero aspectos parciales, segmentarios, distintas características. No había un estudio así global. Y te interrumpo ahí, doctor, sí, solamente para preguntarte si esa bibliografía que lograste recopilar, todas tienen, o mayoritariamente notas que hay una tendencia en describir desde un lado de ¿por qué ganan siempre? O también hay una cuestión de demostrar, por esto es que ganamos siempre. No, la primera, la mayor parte son de sociólogos, historiadores, politólogos, que se pusieron de Paraguay y de afuera, que se pusieron a investigar qué es lo que pasa en Paraguay, que siempre gana el mismo partido político. O al revés, porque claro, pierde siempre la oposición. Incluso pasa, en Paraguay hay un fenómeno que no se dio en la región después de la pandemia. Después de la pandemia se rompen todos los países, el único donde repite el partido de gobierno es Paraguay. Así es. Y son muchos factores. Me puse a estudiar y terminó en este ensayo. Claro, por eso es un libro. Si fuera poco sería una columna de última hora, ¿verdad? 200 páginas y unos 10 capítulos que arrancan desde la fundación de los partidos políticos. Este país es extraordinariamente bipartidista. Pero un bipartidismo también extraño. Nacen casi al mismo tiempo, con las mismas personas, con las mismas ideas, de la misma sociedad posguerra. Pero de entrada ya hay asimetrías, ¿verdad? Una de ellas es la apropiación, la primera que cito es la apropiación del término legionarios para señalarle a los liberales, ¿verdad? Cuando en realidad los legionarios estaban en los dos partidos, ¿verdad? Y se apropian de la historia del nacionalismo. El partido nacional por excelencia es el Partido Colorado, frente a los partidos, al Partido Liberal básicamente, que era considerado como muy cercano a gobiernos vecinos, sobre todo el argentino. Se apropian del lopismo, ¿verdad? Porque ellos crean
sobre todo sus historiadores, como Oleari y otros, crean una especie de mito en donde hay una época dorada, de la época de Francia y de los López. Luego viene el genocidio de la Triple Alianza, la reconstrucción nacional, ¿en manos de quién? De Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado. Y luego hay una segunda reconstrucción que la hace Stroessner. Entonces hay un supuesto hito histórico, que una cadena que lleva desde los López, Francia, hasta el estronismo, ¿verdad? De hecho hay estampillas, hay póster, hay fotos en los diarios del Mariscal López y Stroessner, etc. Y ese mito lopista lo manejaron tan bien que finalmente, si vos te fijas, es asumido también por la propia oposición. Los febreristas traen el cuerpo supuesto del Mariscal López del Cerro Corá, construyen el Panteón de los Héroes. En la década del 80 el Acuerdo Nacional tiene afiches gigantescos con el Mariscal López. Después la izquierda también, mucha parte de la izquierda reivindica al Mariscal López. Es decir, Bueno, hasta el EPP tenía una decisión. Una columna. Una columna hablando como del Mariscal López, una especie, o sea, al final termina siendo el héroe de todos. Y o sea que hay que decir tiempo, que desde ese cada uno tiene su interpretación claro, al final. Desde ese punto de vista, el marketing colorado fue exitoso. Absolutamente. Pero ese marketing es realmente Bernardino Caballero como el punto fundacional, o se bifurca y lo que decía Bernardino Caballero era una cosa y lo que se hizo después fue totalmente otra cosa? Es difícil establecerlo de ese modo, ¿verdad? Primero, luego, porque en estas 200 páginas casi no hay ideología. Hay un capítulo que se pregunta, ¿y la ideología qué es? ¿Qué partido es este, verdad? Si bien es un partido de derecha, también tiene de repente consignas de izquierda, ¿verdad? Sobre todo esta cuestión de la distribución popular, de subsidios, el asistencialismo, ayuda, el asistencialismo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es eso lo que importa, porque acá hay dos elementos muy importantes que manejan los dos partidos, pero con mucha mayor habilidad del Partido Colorado, que es el clientelismo, tener una clientela política, y el sentido de pertenencia, el entender los códigos populares profundos que hacen que ser parte de un partido sea tan importante como tener un apellido, una familia. El que hace que las fibras del alma vibren con una polca, una bandera. Usted es colorado porque también es liberal, claro, porque papá era colorado y mi abuelo era colorado y yo tengo que ser colorado, ¿verdad? La mezcla de ese sentido emocional con este sentido oportunista de que para conseguir un empleo público, para ser maestra, para ser policía, para ser funcionario público, el mejor camino es la seccional colorada local. Explica muchas de las, no todas, pero muchas de las victorias coloradas sucesivas a lo largo de ese tiempo. Es súper interesante eso, porque hay momentos donde, claro que no se trata de despreciar lo que pasa en el país, sino que de entender, ¿verdad? Porque primero que hacer, como todo doctor, el diagnóstico y después ver qué se puede hacer, ¿verdad? Yo siento que a veces hay como una posición de la gente que se beneficia y encuentra en su seccional un lugar para que los chicos jueguen, había sido eso, tenía que haber sido una plaza, o para que se estudie esto, lo otro, y como que distancian, el gobierno no hace, pero sí hace el partido, pero señora, el gobierno es el partido. Eso fue así a lo largo de todo el estronismo, por ejemplo, ¿verdad? Pero continuó curiosamente en democracia, en la transición democrática. Cuanto más débil es el Estado, más posibilidades hay de que sea el partido el que otorgue los favores que el Estado no le da a los ciudadanos, ¿verdad? Hoy mismo, en pleno siglo XXI, te vas a la Junta de Gobierno, hay una oficina de empleo, sí, manejado por ese tal López. Sí, López Arce, que suele emitir algunos informes muy interesantes, incluso. Pero sería interesante que haga eso un partido de oposición en todo caso, ¿verdad? Porque el Partido Colorado tiene el gobierno, tiene el Ministerio del Empleo. ¿Por qué no lo hace el Ministerio del Empleo? Claro, exacto. Ahí tiene un centro de salud que parece un hospital, ¿verdad? Hay asistencia. Cuando en los hospitales no hay ni gasa ni algodones, ahí hay todas las especialidades, ¿verdad? Pero ahí voy a caer en lo que diría el Colorado que nos está viendo y que tenga algún involucramiento. No hace falta ser Colorado para entrar ahí. Claro, está la trampa. Sí. Uno puede entrar sin ser de ningún partido político. Del mismo modo, hay becas, medias becas, 1.500 medias becas cada tanto tiempo, con universidades privadas, de las más cuestionadas, lo que quiera, pero son medias becas. Hay un instituto de formación profesional, hay un programa que se llama Educal, hay un instituto de ciencias políticas. Es decir,
es como un partido-estado que a su vez es el gobierno y maneja el Estado. Yo en el caso de las universidades siento que pueden servir siempre y cuando, por ejemplo, vayan David Rivas o Orlando Arévalo a asistir ahí. Pero es un tema honorarios personal mío con respecto a la formación de los estimados legisladores. Partido Colorado agrarista. Sí. Eso de la ideología, en el libro se habla de eso, alguna vez se mencionó, no, este es un partido agrarista y humanista, llegó a decir Nicanor también. Socialista humanista. Mira, fíjate que ellos adoran a Milei. Sí. Milei es una especie de Dios para ellos. Pero si Milei viniera aquí la motosierra, con la motosierra a cortar a todos los planilleros, a todos los subsidios, a toda la ayuda, el ayudo que el partido, esos ductos subterráneos que nunca se sabe si la plata es del Estado o es del partido, no duraría 2 días Milei. Uh-huh. O sea que la ideología sirve en cuanto capte votos, ¿verdad? En las últimas elecciones era un partido de Dios, patria y familia. ¿Cuándo, pico, les importó realmente eso? Cuando se dieron cuenta que eso captaba una gran cantidad de votos cristianos y por primera vez evangélicos, que empiezan a hacer un poco más. O sea, volvemos a lo de López, el marketing estratégico del Partido Colorado es... Pero tiene otras cosas, ¿verdad? No es solo eso. Acá nos estamos olvidando de que es un partido tan vital que en plena dictadura, cuando Stroessner elegía a quienes iban a ser los miembros de la Junta de Gobierno, sin embargo, se permitía una democracia interna en las seccionales que tenían durísimas elecciones, sí, claro, para elegir a la directiva de la seccional, ¿verdad? Eso los mantenía en vitalidad. Bueno, después, es parte de un discurso hasta ahora cuando te dicen la interna del Partido Colorado es la más dura de todo, mientras que otros partidos minoritarios que nos quieren dar cátedra a los colorados de democracia eligen entre parientes quiénes van a ser los que van a ser candidatos. Sí. Y fíjate que hay esa anomalía de que seamos un país de 6 millones de habitantes y el Partido Colorado tenga más de 2,5 millones de afiliados, ¿verdad? La gente se afilia por sentido de pertenencia o por oportunismo, o para conseguir un futuro, porque se dieron cuenta, hasta el presidente actual dice, hay que ser guapitos, ¿verdad? Bueno, el presidente actual era de otro partido. Bueno, la última foto del libro es una donde están Cartes, Aliana y Peña. Antes de empezar actividad en política, ninguno de ellos tenía tradición colorada. Y sin embargo es el partido que más se ufana de su propia historia y de sus tradiciones. Eso voy a llegar en un momento, pero me quiero quedar con, el coloradismo existe y también existe una oposición que a veces yo la siento hasta cómoda con que el partido sea lo que es. Sí. Hay otra que no, ¿verdad? Por supuesto tiene otros intereses, pero esta frase famosa que está marcada acá de siempre habrá un 13 de enero en relación a la vuelta al poder con Higinio Morínigo en el 47. ¿Por qué es que Morínigo elige gobernar con la ANR? Yo creo que se dio cuenta que era el partido más manejable, ¿verdad? Okay. Acordate que en 1936 la Revolución de Febrero es la primera que abre las puertas de la política y del gobierno para el militarismo. O sea, ni siquiera fueron los colorados los que comenzaron con la entrada de los militares a la política, pero fueron los que mejor entendieron que ese era un camino para mantenerse en el poder. Los militares fueron absolutamente partidizados. Bueno, tal es así que poco tiempo después no había un solo militar no colorado, no afiliado. Y unas décadas después, al final del estronismo, para entrar al colegio militar habría que demostrar no solo que vos estabas afiliado, sino que tu papá había sido colorado y tu abuelo también. Es una cuestión de sangre, de generación. Sí, porque todo el mundo se metía y se podían infiltrar militares no colorados, ¿verdad? Y allí también hay un capítulo que se describe una característica que ningún otro partido de Latinoamérica tiene. La posibilidad o la habilidad que tienen los afiliados colorados en ser convocados como si fueran milicianos al combate, a la represión o al enfrentamiento bélico, como fue con los Puinandí en la contienda del 47, en la guerra civil del 47. Los liberales no hicieron eso, ¿verdad? Y luego fueron convocados como fuerzas de seguridad. Vos no llegaste a conocer, pero hasta bien entrada la década del 60, había en las ciudades importantes del Paraguay las guardias urbanas. Guardias urbanas eran guardias civiles de colorados, que controlaban los barrios,
Modelo similar al que el chavismo después aplicó y Sí. hoy en día Maduro mantiene. Y en episodios represivos, cuando sucedió la llamada Pascua Dolorosa, que fue una casa de campesinos de las ligas agrarias en Misiones, ahí las delegaciones de gobierno se nutrían de lo que llamaban milicianos, eran de las seccionales coloradas de San Juan, San Ignacio, Santa Rosa, se sumaban como si fueran fuerzas regulares. Ocurrió lo mismo en la represión a los campesinos del caso Caguazú, ya en 1980. Y hasta hace poco, ¿verdad? Te recordarás los macheteros de Santaní, los moderadores de la Católica. ¿Sí? Hay como un culto a la violencia y a la represión que los otros partidos no tienen. Hablando de otros partidos y quedándome con el PLRA, que está como que es el antagonista histórico del partido, pero hay un punto en discusión ahí sobre si tienen la misma línea ideológica hoy día y si eso fue siempre así. Nunca hubo problemas ideológicos. O sea, nunca. El Partido Colorado tenía muchas más ideas liberales al comienzo y hace como un giro ideológico con Oleari, con Oleari en el famoso debate con Cecilio Báez, y adopta ideas del nacionalismo, ¿verdad? Y se vuelve un partido nacionalista. Luego, en la posguerra del Chaco, es un partido de derecha muy conservador que termina consolidando todos esos valores durante los 35 largos años del estronismo, que es un periodo clarísimamente importante de esta hegemonía. Porque resulta que allí el Partido Colorado, partido de gobierno, le daba la legitimidad a un dictador militar. Pero ocurre una cosa que no ocurrió tampoco en ninguna otra parte del continente. El mismo partido derroca al dictador. Se va el dictador exiliado. Y el Partido Colorado se queda en el gobierno. Es rarísimo, ¿verdad? No solo se queda en el gobierno, sino que se establecen nuevas normas democráticas, electorales, de participación. Y esos colorados que apoyaron a un dictador militar durante 35 años, se amoldaron a esa trilogía, Partido Colorado, Fuerzas Armadas, Gobierno, resulta que se adaptaron mejor que la propia oposición a las nuevas reglas. Una especie de darwinismo político medio extraño, ¿verdad? Es un darwinismo, sí, los que mejor se adaptaron a la... y como no hay ideología, también son un poco parecidos a los peronistas paraguayos, ¿verdad? Pueden ser de derecha con Menem, de izquierda con Kirchner, de no se sabe qué con Perón, pero se adaptan a las circunstancias de una manera mucho más rápida que los propios liberales. Te voy a dar un dato más. Sí. El sentido de pertenencia tan fuerte. Cuando Stroessner expulsa a buena parte de la principal dirigencia colorada en 1959, esta dirigencia se va exiliada casi toda ella a la Argentina. Sí, claro. Pasan hambre, pasan miseria, se destruyen familias, comienzan a ganarse la vida como pueden, gente que era importante acá en el país, a tener pequeños empleos. Estuvieron allí desde del 59 hasta el 84. Volvieron a duras penas y eran seguidos por Piragüé en moto, ¿te acordás? ¿Alguno de ellos dejó el Partido Colorado? Ninguno. Ninguno dejó el Partido Colorado. Y ahí es donde me parece fascinante de esto que estamos hablando, es el libro del doctor Alfredo Boxa Paz. ¿Por qué ganan casi siempre las claves de la hegemonía, dos veces ya dije mal, hegemonía política de la ANR en el Paraguay? Si, antes de ir a la pausa nomás, si lee esto un colorado, ¿se enoja o dice, qué grande mi partido? Yo creo que aprende, eso es lo malo. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos. De vuelta, estamos haciendo Made in Paraguay. Sí, no soy Leo Rubín, ya sé, pero Leo vuelve en un par de semanas. Estoy haciendo el reemplazo correspondiente, hablando con el doctor Alfredo Boxa sobre su libro, porque ganan casi siempre claves de la hegemonía política de la ANR en el Paraguay. Mi pregunta es, lo del 2008 se considera una hazaña política, teniendo en cuenta lo estadístico. ¿Y si esto es un manual para Colorado? ¿Cuál es el manual para la oposición? ¿Qué tiene que hacer para que no ganen los colorados? Este libro en realidad es un modo de empleo del coloradismo que le sirve a los colorados, pero también le sirve a la oposición, ¿verdad? Claro. Sobre todo a los más jóvenes. Porque resulta que hay que entender que la alternancia es un mecanismo natural de fortalecimiento de la democracia. Correcto. ¿verdad?
Un partido gobierna mal, la siguiente elección es vencido por otro, que está puesto a prueba, puede ser reelecto el mismo partido. Pero eso fortalece. Cuando un mismo partido gana siempre, se pierden esos contrapesos. Claro, ese atributo que debería tener la democracia, que si yo me voy echado, tendría que volver, pero siendo diferente, haciendo las cosas mejor. Uno de los problemas que yo veo de la transición paraguaya es que fue la elección de 1993. Porque fíjate que cuando cayó Stroessner, los cambios que se fueron produciendo fueron muy rápidos y el optimismo general de la gente hacía prever que las cosas iban a ser rápidamente, Paraguay se iba a convertir en una democracia, ¿verdad? Ganó Filisola acá en Asunción en las primeras elecciones con participación popular, ganó Yoyito, ganaron otros en otras municipalidades, vino la constituyente, hicimos una constituyente modelo, una constitución moderna, y venía la elección del 93, si allí se producía la alternancia, la transición no hubiera sido tan larga. Yo estoy seguro que los colorados, así como está explicado acá, iban a volver igual, pero iban a volver después de haberse depurado de esa larga dictadura, ¿verdad? No sucedió así, la transición fue larguísima, fue tutelada por el estronismo, y bueno, tenemos lo que tenemos hoy. Esa falta de alternancia es un problema para la calidad de la democracia, sobre todo en un partido de derecha, conservador, que fácilmente tiene una deriva autoritaria. Y acá a los colorados no le pones contrapeso y van inexorablemente hacia el autoritarismo. Pero también es un partido de una plasticidad extraordinaria que internamente es capaz de cambiar el rumbo. A mí me pasa eso cuando veo, por ejemplo, recientes declaraciones y digo, mira qué raro, no hay alguien de la oposición siendo la voz cantante en contra de algunas críticas que se puede hacer al Poder Ejecutivo, pero sí internamente hay. O sea, son senadores colorados los que nuevamente vuelven a criticar. Pero bueno, entonces, Mike, tanto si logramos mejorar la democracia, como si dejamos que vayamos a un autoritarismo, en las dos puntas de ese dilema nos vamos a encontrar con el Partido Colorado. Siempre. Más vale entenderlo entonces. Claro, correctamente. Por eso decía, a veces, en el caso de la lectura, que es un ejercicio no tan frecuente, dicen la cifra también sobre Paraguay, pero a veces hay que entender que hay que tratar de comprender las necesidades, las búsquedas. ¿Por qué este arraigo, por ejemplo? Eso nos quedamos hace rato sin hablar. Pues yo digo, el arraigo que tiene hacia su partido de Colorado realmente no es el mismo que tienen los otros partidos con su... Es que casi feligreses son los colorados hacia... Es una religión civil en muchos aspectos. Es una religión civil para muchos. Por eso surgen frases tan absurdas como que el Pato Donald, Ñaquinapiré, cualquiera puede ser candidato, igual le vamos a votar. ¿Siempre y cuando sea colorado? Siempre y cuando sea colorado. Yo me acuerdo que el exministro J. Eugenio Yaquet, ministro de Justicia del estronismo, una vez hizo un recorrido en Tacumbú y al salir fue abordado por la prensa a ver qué había encontrado. Y acá lo que me doy cuenta es que hasta en Tacumbú los colorados somos mayoría. O sea, hay una... Yo creía que era más el tema clientelar. Después de leerla, Marcelo Lachi y su libro, un libro que yo recomiendo vivamente, que se llama Correligionarios, estudia el sentido de pertenencia. Y haciendo encuestas, descubre que efectivamente la cuestión emotiva de pertenencia a un partido es superior incluso al clientelismo. Sí, es necesario ser colorado para ser militar, para ser maestra, para entrar a la función pública. Así fue durante todo el estronismo. Que ellos llegaron al colmo de que no había una sola maestra que no estuviera afiliada, un solo militar que no estuviera afiliado, un solo policía que no fuera colorado. Eso fue cambiando después del pacto de gobernabilidad ya por el 95 recién, ¿verdad? Y aún hoy, el 70% de los funcionarios judiciales, muchos de ellos que están prohibidos por la Constitución de tener pertenencia política, el 70% es colorado. Hay muchos jueces que votaron en las internas coloradas, fiscales que votaron en las internas coloradas. O sea, es una cosa superior a sus propios límites. Y eso es una cuestión cultural muy profunda, que tiene que ver con muchas cosas que yo toco en el libro, pero toco de oído porque no soy sociólogo, repito lo que dicen otras, pero que como vos decís es superior en el Partido Colorado
que en otros partidos. otra agrupación. Porque los liberales en muchos aspectos son idénticos a los colorados. Fundamentalmente, y yo creo que ese es el error mayor que permitió que los colorados sigan ganando, en que no ofrecieron una alternativa distinta, Claro. sino que copiaron el clientelismo y todas las cosas que veían, pero con menos recursos, con menos experiencia, con menos savoir-faire, con menos habilidad. Sí, a mí me parece que a veces la propuesta de nosotros vamos a hacer mejor lo que ellos están haciendo cae por su propio peso, ¿verdad? En cualquier caso, más un país que es conservador, que le tiene miedo al cambio, que el status quo, ¿para qué vamos a probar con Rossi? Con este ya estamos bien. Ahí me parece que hay una cuestión que todavía le queda por descubrir a la oposición si quisiera ganar. En el caso de lo que habla el libro sobre las seccionales y una comparación que hay a la idea de los soviets del comunismo ruso, ¿cómo eso sirve también, por ejemplo, para explicar que el partido que más nuevos afiliados tiene es el Partido Colorado otra vez? Pero el fíjate, año pasado y este año. Yo viví mi infancia en Bellavista, norte. Y bueno, conocí muchos pueblos del interior. Y en muchos de esos pueblos, el único lugar con lumínica, con un tinglado, techado, donde se podía hacer colaciones, casamientos, fiestas, partidos de fútbol de salón, y concentraciones políticas, era la seccional colorada local. O sea, la municipalidad se caía a pedazos, centro de salud no había, pero seccional seguro que sí. Y siguen así, bueno, claro, ocupando terrenos públicos, plazas, lo que quiera, pero el partido entendió que era necesario extenderse hacia las bases y desde las bases fortalecer su represión, porque la seccional no solo es un lugar para conseguir empleo, sino un lugar de reunión social y de vigilancia. Los piragües comienzan su labor en esos núcleos y después va subiendo la información, ¿verdad? Hoy tienen 440 seccionales. Nosotros tenemos 230 y pico municipios, ¿verdad? O sea que hay muchísimos que tienen 2, 3 y 4 y algunos 25 como Asunción, ¿verdad? Seccionales. Que tienen una gran vitalidad. Uno no las ve cerradas, con las luces apagadas. Ve que hay feria de ropa, que hay cursos de confección, que hay torneo de fútbol. Y es entonces una cuestión digna de ser estudiada, ¿verdad? Y la capital del país, que es donde, aparecida la bendita democracia, es donde hay un intendente que no es del signo político del coloradismo, después viene otro, después recién aparece un colorado, después se vuelve a dar un cambio. Ahí hay varios elementos. La calidad democrática electoral de Asunción desmejoró notablemente, ¿verdad? Por varios factores, fundamentalmente por una inmigración del campo que fue haciendo que los bañados y las zonas periféricas se poblen de gente con, yo diría hasta un sector empobrecido y con poca ciudadanía, con poco sentido de pertenencia, fácilmente comprable, ¿verdad? Muy violento, muy manejado hoy en día por las mafias del tipo Clan Rotela y otras que cada vez hay más, ¿verdad? Entonces, la política tradicional que conocíamos en Asunción en la década del 90, en donde sí hubo intendentes, hubo transiciones, sí, se fue perdiendo. Creo que la realidad es que, en el caso de Nenecho Rodríguez, un mes antes había pruebas fehacientes publicadas en los diarios y admitidas por la Fiscalía de una corrupción monstruosa hecha en los años en que estuvo antes como intendente interino. De acordar los detergentes de oro y demás. Todo eso fue probado. Y sin embargo, Nenecho, pese a eso, consigue 122.000 votos, la mayor cifra jamás conseguida por ningún otro intendente en la historia de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Eso te debe dar que pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Pero Asunción es un caso muy particular. Que ahora repite, según algunas datas, se ven que Nenecho está para repetir, ¿sí? Si es que se presentara para como candidato nuevamente a intendente. No sabremos dónde están los 500.000 millones de guaraníes, pero él va a tener más de 122.000 votos. Habrá
habrá que ver cómo termina eso. En 1992, Meltón, acá se reforma la Constitución, claro, no se introdujo el balotaje o la segunda vuelta. Y es hasta ahora un reclamo. ¿Esta hubiese sido la misma historia en Paraguay de un partido colorado tan fuerte si hubiese entrado a la segunda vuelta? No, y eso lo sabían muy bien los propios colorados. Por eso apostaron todas sus fichas a tener una mayoría, que la tuvieron en la constituyente. Porque sabían que allí se jugaban el destino de las siguientes 2 o 3 décadas, ¿verdad? Y por eso le dieron algo que no ocurre en todos los países, que no está en la ley electoral, sino en la Constitución, un rango de constitucional al balotaje. Si vos querés cambiar esa ley de hierro, tenés que cambiar la Constitución. Claro. Y ellos tener mayoría en el Congreso, no lo van a que permitir pasa, jamás. Jamás va a volver a pasar. Porque fíjate que esa es la clave electoral de sus victorias. Porque aun cuando tengan copado los 3 poderes del Estado y parezca que son 80, 90% de todo, en realidad electoralmente son minoría. El 42% nomás tuvo de votos Santi Claro, Peña. reconocido por el propio presidente, el día de su discurso de Sí. victoria, él dice eso. Sí. Claro, pero el resto de más de 50 está tan disperso Sí, está atomizado. que nadie sabe a quién responde. Sobre todo hay 700.000 votos de Payo que son antisistema, dicen, antipolítica. No son precisamente a favor de nada, que nadie sabe cómo van a votar en las próximas elecciones. Claro, es un misterio. Entonces, Ni si van a votar, ¿verdad? Ni si entonces van a un votar. partido que se cohesiona de este modo es un partido que gana siempre y eso le hace daño a la calidad democrática del país. Por eso es que no se crea la gente que estoy haciendo una apología Ajá. del coloradismo. Al contrario, estoy tratando de entenderlo Claro, porque alguna vez hay que cambiar. Es una crítica, Sí. pero para llegar a ese punto primero hay que entenderlo. O sea, Sí, vos no podés abordar un tema de esto estando de entrada a favor o en contra del sí, partido. por supuesto. Vos tenés que estudiarlo como un objeto curioso, extraño, que produce una anomalía política y tratar de entender por qué sucede eso. Ahí solo me quiero quedar con algo que está fuera de protocolo porque me pareció un fenómeno interesante en los últimos años, había sido el popularizado en redes sociales el ANR Nunca Más, ¿verdad? Que parecía que por la propia fuerza de las redes y de los medios de comunicación que toman la temperatura de las redes, que era como una evidencia de que el país iba a cambiar y después el resultado electoral te muestra el país pintado de rojo nuevamente, ¿verdad? O sea, no... Es que muchas veces no hay con qué darle. Si no los criticás, ellos avanzan. Si los criticás, se aglutinan. Entonces, son curiosos. de Pero nuevo, eso sí, los déficits del país, Ujú. mientras ellos están, hay un país ficticio que ellos dibujan, que muy pocos viven, pero que la mayoría sufre. ¿Por qué? Porque me olvidaba de decirte, el último capítulo es clave. El pacto de décadas del Partido Colorado con un sector empresarial fraudulento, ¿verdad? Que hace negocios con el Estado. Antes esos negocios con el Estado estaban vinculados fundamentalmente a los generales de Stroessner, ¿verdad? Eran los militares los que lucraban y ahí por eso se quedaron con 5 millones de hectáreas y todos los negocios del Estado estaban vinculados ahí, los varones de Itaipú, etcétera, etcétera. Hoy en día los militares se retiraron de esa posición, ¿verdad? Los militares son una maravilla, son institucionales, no tan lejos de la política partidaria, pero su lugar fue ocupado, esa trilogía todavía existe, fue ocupado por el crimen organizado. Los grandes lavadores de dinero, los Messer de la vida, los Lalo y demás narcotraficantes, todos ellos podrían decir, como J. Eulogio Estigarribia, como J. Jaquet en Tacumbú, hasta en el narco, la mayoría amplia colorada, ¿verdad? O sea, hay un pacto con esa burguesía fraudulenta que siempre está haciendo negocios con el Estado. Los ricos del Paraguay siempre tienen negocios con el Estado. Y allí siempre está el Partido Colorado. ¿Y quién tiene entonces más responsabilidad de que esto en algún momento cambie? ¿Esa élite que también está acomodada o la mayoría que se acuerda que hay democracia cada tanto cuando vota y después vuelve a su vida cotidiana? No sé responderte. Hay una pregunta que no sé responderte. ¿Quién tiene más culpa? La continuación, el siguiente libro, entonces le voy a pedir al doctor que me firme el libro porque yo ya tengo el anterior, que es el de los liberales, repito. Una mirada un poco para comprender el fenómeno, en este caso el fenómeno Le voy a Partido Colorado gana casi dedicar siempre. primero a Nadis. Por favor. Sí, sí, sí.
que ahora empezó a leer unas novelas y compañía. Te va a pedir que escribas novelas después de esto. Puede ser una novela de amor entre algún colorado y una, no sé, una chica de izquierda, por ejemplo. Una de payo. Podría, una payista, ¿verdad? Puede ser que le pida todo el tiempo que abra el sobre 4. Doctor, para mí siempre es un gusto charlar contigo. El gusto es mío, Mike. Gracias por la invitación. A estar acá con nosotros. El doctor, el 25 de abril, el lanzamiento. Cierto que nos olvidamos de decir. Pequeño detalle, ¿verdad? El 25 de abril, en el Teatro de las Américas, después de Semana Santa, quería contar para terminar que el prólogo lo escribe un historiador británico, Andrew Nixon, de la Universidad de Birmingham, que se especializó en Paraguay, en historia paraguaya, y el presentador va a ser Esteban Caballero Carrizosa. Perfecto. Hay que felicitar a Alfredo. Todos invitados al lanzamiento. Describe al Partido Colorado el doctor Alfredo Boxia en este libro. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de cuestiones que nos atañen, doctor. Vamos a hablar un poco de lo que pasa en la ciudad de Asunción. Y te pregunto, Asunción, no del lado político, ¿cómo ves Asunción? Esta Asunción. Fea, triste. ¿Verdad? Sí. Bueno. Nunca la vi tan deteriorada como ahora y me animo a decir que debe ser la capital sudamericana más fea. Más que Caracas. Sabes que hace tiempo no voy a Caracas, Ahí, pero Caracas es una ciudad intrínsecamente bella, con esas montañas. Acá cuesta. Así nos falta el mar además. Te voy a pedir que me dejes una pregunta después para los invitados. Viene Chalo Garay, el arquitecto, y Pablo Gallizo también para hablar sobre Asunción. Esto después de la pausa acá en Medellín, Paraguay. Estamos de vuelta. Hace rato estaba Mengo Boxia y no le dije Mengo en ningún momento al doctor. Y ahora está el arquitecto Chalo Garay con nosotros. Arquitecto, gracias por estar. Especialista en desarrollo urbano. Estas últimas semanas han sido de anuncios rimbombantes por parte del gobierno con respecto a estas salidas, este proyecto que supuestamente soluciona los problemas de embotellamiento en el ingreso a Asunción con un viaducto gigante allá. Y necesito entender tu mirada inicial sobre este tema y después preguntarte algo más personal, casi que como psicólogo. A mí me pone Pirebaí Asunción, arquitecto. Me pone Pirebaí estar en Asunción, de verdad te digo. Y no sé si le pasa a la mayoría de los asunciones. Me parece que no soy el único. Pero verdad, es que me siento parte del problema y no sé cómo solucionarlo. Bueno, yo le amo lo mismo, pero eso es cuando te enamoras de una dama que no reúne todos los requisitos. No reúne todas las condiciones que uno está buscando. Y no, pero a veces esas condiciones quizás puedan ser interpretadas como básicas. Yo quiero un transporte público que me pueda garantizar moverme por mi ciudad. Absolutamente. Pero quedémonos un rato en este proyecto. ¿Qué te parece el anuncio? Yo me expresé por los medios, las redes sociales, no soy muy asiduo a ese tipo de cosas, pero en fin, porque la verdad que me sorprendió. 180 millones de dólares. No conozco el proyecto, no conozco el proceso en el cual se hizo ese proyecto. Un proceso, una cosa como esta, conviene que participen los diferentes actores de la sociedad, actores gremiales, actores técnicos, actores empresariales, actores sociales, en fin. Es conveniente, ¿no? Que se presente, que se discuta, en fin. 180 millones de dólares para hacer una estructura, lo que leí, yo lo que manejo es lo que he leído en los medios de prensa, hacer unas autopistas elevadas de acceso a Asunción. Bueno, autopista urbana elevada, así le pusieron de nombre. Bueno, tienen que saber, mi sorpresa es porque en cualquier manual básico de movilidad urbana sostenible, te dice que eso no sirve. Eso se hacía en los años 50, se está demoliendo en el mundo entero las autopistas por el alto impacto negativo que tienen sobre una ciudad y porque no resuelven el problema. Vos haces la autopista y se te va a llenar otra vez. ¿Te parece si por ahí hay gente que no se enteró? Vemos el video, a ver si cambias de opinión. Quiero ver contigo el video de cómo anunció el gobierno. Presentamos el primer acceso y salida rápida a la Gran Asunción, una autopista urbana elevada de 4 kilómetros de longitud que redefine la manera de movernos. Una solución pensada para más de 1.300.000 personas que ingresan a la capital todos los días. Esta transformación incluye 2 corredores viales estratégicos. Uno de ellos inicia en el kilómetro 41 de la ruta PI02, mejorando la accesibilidad por Upacaraí
Patiño, Areguá y Luque. El segundo de ellos inicia en el kilómetro 43 de la ruta PI02 y mejorará la accesibilidad por San Bernardino. Estos dos corredores se unirán para terminar conectando las autopistas Ñuguazú y Silvio Pettirossi, mejorando el enlace existente. El corredor por San Bernardino, además de contemplar la ampliación de carriles, mejora el enlace de Nueva Colombia, añadiendo carriles de giro a la izquierda y carriles de incorporación directa. La obra incluye una autopista urbana elevada de casi 4 kilómetros con 2 calzadas y 4 carriles, pensada para integrarse al futuro tren de cercanías y respetar los movimientos urbanos de la ciudad de Luque. Una obra sostenible diseñada para el presente y preparada para el futuro, que mejora la calidad de vida y transforma la movilidad en todo el área metropolitana. Avanzamos hacia una movilidad segura, eficiente y sostenible para todos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No te veo tan convencido. Yo ya vi este material, eso no es sostenible, eso no es movilidad sostenible. Movilidad sostenible es otra cosa y pregúntenle a Chat. GPT. Sí, pregúntenle nomás qué es movilidad urbana sostenible. No hay que ser un especialista ni un genio. Pregúntenle. Las autopistas elevadas urbanas se están demoliendo en el primer mundo, en muchísimos lugares, y en el tercero también. Y nosotros se nos paró el reloj en 1950. Hay que ver medidas alternativas. Vos me dirás, no puede pretender que el auto no pretendo que el auto no ande, que no funcione. Pero sí lo que pretendo es ir migrando del uso del automóvil individual, el peor enemigo de la ciudad para Jaime Lerner, que algo sabía de ciudades. El peor enemigo de la ciudad es el auto individual. Hacemos unas cuestiones de movilidades alternativas y dentro de eso es la movilidad del transporte público integrado. Pero ¿cuándo vamos a hacer algo por el transporte público? Mataron el Metrobús. Un proyecto que costó, se hizo con una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Me tocó trabajar, ser uno de los impulsores de eso en el año 2008. Que era un proyecto que considerabas tenía futuro. Por supuesto, un proyecto que se hizo con técnicos, que no le costó un peso al Paraguay hacer el proyecto. Pagó el BID ese proyecto y después tuvo un crédito. Eso, y lo abortaron, nadie. Por cuestiones políticas. Tenía problemas aquí, allá, los problemas se resuelven. Le dije al ministro de entonces, vamos a resolver los problemas que tenga. Esto se puede resolver, que no sé la propiedad, que no se compró, que no sé qué, que el retiro, que se resuelven los problemas, se pueden resolver. No, hubo que abortar el proyecto. Por razones políticas, vos me decís, no me cabe otra explicación, no era. O sea que el motivo era que venía de un gobierno anterior, que no venía de un gobierno anterior, porque ese proyecto se elaboró en la época de la Alianza Patriótica para el Cambio. Claro, incluso del anterior. Claro, entonces se abortó, no se reemplazó por nada y ahora sale de la galera 180 millones de dólares para hacer una autopista elevada, que vuelvo a decir, pongan demolición de autopistas elevadas urbanas y van a ver lo que está sucediendo en el mundo. Hay que tener otros sistemas alternativos. Y lo hay. Y dentro de eso el transporte público es fundamental. Vos sabés que hoy la gente cree que eso es progreso, que pasa por arriba, que pasa por debajo. Eso no es progreso, eso es regresión. Eso no te lleva a una movilidad sostenible de una ciudad. Para nada, hay otras medidas que hay que implementar. Y el hecho de que en el medio pueda ir el tren de cercanía, que todavía no está, pero en un futuro dicen que va a estar. El tren de cercanía no reemplaza el Metrobús. El Metrobús es un sistema que es el que nos da el cuero para hacer en Paraguay. Es un sistema que te va cubriendo toda la ciudad. Curitiba tiene resuelto, está cubierta. Vos caminás 5 cuadras y te subís a un bus que está en un sistema integrado, porque con tu tarjeta magnética es como quien anduvo en el metro, que vos no salís del metro y te subís al otro y te vas en el otro sentido y tomás otra conectora, y etcétera. El Metrobús iba a ser la primera línea de 5 líneas, que iba a costar 80 millones de dólares, pero eso sirve. Eso es una solución sostenible y es la solución para nosotros. Y con buses eléctricos ni qué decir. Nosotros ni podemos soñar con un metro subterráneo. El Metrobús cuestiones geológicas. Dos cuestiones. Uno es billetera,
y el otro es cantidad de población. Ah, El metro es cuando vos tenés una población muy grande y necesita muchísimo pasajero. El otro necesita mucho menos. Y después la billetera. Un kilómetro de Metrobús, de la línea de Metrobús, te cuesta alrededor de entre 8 y 12 millones de dólares. Y un kilómetro de metro te cuesta entre 100 y 300 millones de dólares. Entonces, y además no nos da el cuero de nuestra capacidad de carga de eso. No se ha reemplazado por nada, se sigue sin hacer absolutamente nada en el transporte público, pero Dios mío. Pero, por favor, no hay otra salida. Y la gente cree, te decía, que esto es progreso y que no. ¿Sabés cómo es un indicador de la calidad de vida? Uno de los indicadores de calidad de vida de una ciudad. No es cuanto más autos haya, y cuanto más autos último modelo haya, y cuanto más camioneta grandota haya de último modelo. No es eso. Es cuanto más gente, porcentaje de los viajes se hacen en transporte público. Eso es calidad de vida. Y hablo de ciudades del primer mundo y también del tercero. Estoy viniendo de Medellín, la ciudad de Pablo Escobar, con innúmeros más problemas que Asunción. Hay que ver lo que han hecho. El transporte no es un problema entonces. El transporte está integrado, han hecho, pero una cosa fantástica. Tienen un sistema de administración, la alcaldía de Medellín ha creado varias empresas, alianzas estratégicas. Una maneja la seguridad, otra maneja el transporte público, otra maneja el desarrollo urbano, otra maneja el ambiente. Y estas empresas, encima de ser infinitamente eficientes, ganan dinero, tienen utilidades, que como que no es una empresa privada, no se reparte, se reinvierte en la ciudad. Y tienen un sistema de transporte público con miles de problemas. Ellos están rodeados de cerros, y en los cerros asentaron los asentamientos informales, ¿verdad? Lo que son las favelas en Río de Janeiro o San Pablo, o lo que son nuestros barrios. Y aún con esos problemas encuentran solución. O sea, yo me fui a pasear solo, me fui acompañado y después le dije, ¿yo puedo venir solo acá a estos barrios? Sí, me dijeron. Y me fui solito yo. Compré la tarjeta y me fui a los barrios informales. A uno de ellos, no me fui a todos, porque no tenía tiempo. Pero caramba, pero entremos aunque sea, no digo en el siglo XXI, en el siglo XX, aunque sea entremos. Soy consciente, arquitecto, que hay también una discusión ahí que tiene casi un carácter sociológico, que ante este tipo de cosas no se habla, dicen, no, pues este arquitecto quiere que yo ande en bici en la ciudad, no quiere que yo me compre mi chilere. No, que tú compraste el chilere, no hay problema, pero... ¿Va a pasar la vida dentro del chilere? Si vos tenés unas alternativas a lo que yo te estoy diciendo, a tu chilere, si vos tenés alternativas, vos mismo, nadie te va a decir, no, si bien en muchas ciudades se dice pico y chilere, claro, porque tanto, como Bogotá. Bogotá tiene tan grave es el problema que te lo dicen así. Bueno, pero vamos a suponer que no, nadie te dice usar, vos mismo vas a usar el transporte público porque te conviene más, porque se va por un carril exclusivo, es más rápido, porque es más barato, vos no tenés que pagar estacionamiento. Bueno, acá no se paga estacionamiento, una de las únicas ciudades del mundo, ¿verdad? Que tampoco se entiende eso, ¿no? Pero te sale más cómodo. Vos te vas sentado en un vehículo, te vas trabajando en esto o lo que sea, o te vas simplemente meditando. No te vas manejando, en fin, nadie te va a decir usar, no use. El sentido común es el que te va a decir, pero para eso tenés que tener la alternativa. Yo no te puedo decir, no use auto individual. ¿Y qué querés que haga? No quiero desaprovechar tu presencia, arquitecto, y preguntarte sobre el centro histórico de Asunción. ¿Por qué ese abandono? ¿Qué se puede hacer? Son causas concurrentes. La gente cree que una causa no, son muchas causas y esos son procesos. Los procesos de desarrollo urbano y de involución, o sea, el tema del desarrollo urbano y de la involución urbana, que hay muchos casos, son procesos, no son en un día. Salvo que te caiga un meteorito, no sé. Una ex funcionaria una vez de la alcaldía de Medellín me dijo en una conversación que habíamos tenido, nosotros pasamos de la ciudad de Los Tiros
hacer la ciudad la gente caminando y uno de los cambios principales fue poner luz, que esté todo el tiempo iluminada la ciudad. Y me dice, acá esta ciudad es oscura, Asunción es oscura, es difícil de caminar, es difícil de moverse. El espacio público de calidad, del cual forma parte la iluminación, el espacio público de calidad automáticamente genera un mejor comportamiento de la ciudadanía. Está más que experimentado, comprobado. Ahora, si vos tenés un espacio público hecho pelota, y vos te comportás también de la misma manera. Y si vos tenés un espacio público bien hecho, bien cuidado, bien iluminado para la noche, bien, y entonces el comportamiento subconsciente de la gente es otro. Entonces sí, tiene toda la razón del mundo. El arquitecto Gonzalo Chalo Garay, especialista en desarrollo urbano. En el siguiente bloque vamos a hablar con el concejal de Patriarquería acá en Asunción, también Pablo Gallizo, sobre este tema. Hay demasiado mucho para hablar, pero siento que, ¿sabes qué podemos hacer un día? Agarrar tempranito, arquitecto, 2 horas para entrar de San Lorenzo hasta Asunción y ahí hablamos todo. Porque eso es lo que se tarda para entrar de San Lorenzo a Asunción. Sí, y nos vas a resolver con esto. ¿Entendés? Y no te da, antes de cerrar nomás, ¿no te da miedo que, como pusiste el ejemplo del Metrobús, digo, qué pasa si llegamos a mitad de gobierno, o sea, se va el gobierno, está a la mitad la obra y viene el siguiente y dicen, no, esto no hay que hacer? Porque ya pasó una vez, ¿por qué no podría volver a pasar? Claro que puede volver a pasar. Me dio un poco de miedo cuando me Pero pusiste claro el ejemplo del Metrobús. Puede volver a pasar, por supuesto. Pero ¿para qué vas a cometer los errores que ya cometieron otros? Asesorate. Pedirle asistencia técnica al Banco Mundial, pedirle asistencia técnica al BID. Se acaba de terminar una asistencia técnica de JICA, no, de COICA, perdón. En Corea, de COICA, sí. Un plan maestro de transporte, y esto no está en el plan maestro de transporte, se entregó en diciembre. Y una de sus contrapartes es el MOPC. O sea, pedir la cooperación técnica, pero escuchar lo que te dice la cooperación técnica. Y no vaya a escuchar, porque las cooperaciones técnicas que funcionan, que son en las que yo he estado en diferentes momentos, porque yo soy del sector privado, pero me he metido en la cosa pública para tratar de hacer algunas cosas, las hemos hecho con un equipo siempre de contrapartida local. Y a veces ese equipo de contrapartida local era mixto para algunos proyectos. Era el gobierno nacional y municipalidad, independiente de quien estuviera ahí. Por ejemplo, el Plan Maestro de la Franja Costera. Los dos estaban con un equipo técnico, de manera que vienen los técnicos, vienen y vos le devolvés la pelota. O sea, es una interacción. Claro. Y ahí baja a tierra esto. Entonces vos tenés gente acá local que conoce muy bien el tema. Vienen expertos internacionales en diferentes asuntos y se saca una cosa realmente sustentable. Pero hace caso cuando pedí. ¿Por qué no se pide? Esa asistencia, todas las que yo estuve, no le costaron un peso, ni a vos, ni al que nos está mirando, ni a la ciudadanía, ni al gobierno nacional, ni al gobierno municipal. Y ahí están los productos. Entonces, por favor, que la ministra del MOPC, a quien la conozco y con quien tengo una relación muy cordial, pero que pida, ministra, pedir una cooperación técnica para hacer un complementario al plan de transporte, hacer un plan de movilidad sostenible e integrada de Asunción, incorporando el tema del transporte público. Ojalá en la próxima conversación que tengamos tenga alguna colaboración. ¿El plancha? ¿Qué pasó el plancha? Y eso es lo que sucede, pues la gente cree que el plan tiene pierna, que el plan tiene vida vehículo, tiene chileré, tiene camioneta, bicicleta. El plan no tiene eso. El plan vos lo haces. Puede ser un plan bueno, mediano o malo. Pero tenés que hacerlo. Ojo, o muy malo. No, tenés que hacerlo y hacerlo bien. Pero aunque esté muy bien tu plan, ahí vos tenés un plan. Tengo. Está muy bien. Vos tenés un plan. Ahí tenés. Pero vos sos el que está poniendo en práctica ese plan. Y ahí ya empezamos a dudar. Entonces el sector público es el que tiene que poner en gestión. Cuando vos hablas de planificación, tenés que hablar de gestión. Tenés que venir con el instructivo. Acá está el plan y acá está el instructivo. Así tenés que hacer esto, con este modelo de gestión. Tenés que hacer. Pero alguien tiene que agarrar y hacer. Y ese alguien es el sector público. Y en los países que funcionan,
Porque aquí el problema no es en Paraguay el sector público nomás. Aquí en el Paraguay el problema es la sociedad a la cual yo pertenezco y vos también. Porque en los países que funcionan, no funcionan porque, y las ciudades porque tienen suerte nomás de que tuvieron buenos políticos. Hay que revertir causa-efecto. Tienen buenos políticos porque tienen buenas sociedades. Claro, los Y políticos de dónde salen de nuestra exacto. sociedad. No, pero acá estamos acostumbrados, ¿eh? Ellos, los Ahí en la políticos tienen la cerveza, culpa. no, en el asado. En el Nosotros asado estamos estamos todo bien. acostumbrados. Los políticos, ya me echaron de varios asados. Y le digo, sí, tenés razón. imaginé. Los políticos, sí. ¿Y nosotros? ¿Y ustedes? Pero nos da gusto, Nosotros. pues. Da gusto Y culparle al nosotros, otro. Claro, pero así no va a solucionar los problemas. Si vos querés solucionar un problema, es básico lo que te digo. Lo primero que tenés que hacer es conocer esa realidad. Sea la educación, sea la salud, sea la seguridad, sea la movilidad. Tenés que conocer el problema, asumir el problema y en base a eso, sea un problema personal, asumirlo y en base a eso buscar las soluciones con los que saben. Terminó siendo hasta introspectiva la charla. Gracias, Quirito. Me voy a ir a hacer terapia después de esto. Ya me siento parte del problema. El arquitecto Gonzalo Chalo Garay, estamos hablando de este tema de movilidad, de Asunción, de este plan anunciado por el gobierno. ¿Qué onda con la capital? El financiamiento, algunas cuestiones alrededor. Nos vamos a meter a ese tema después de la pausa, cuando venga el concejal de Patria Querida, Pablo Callizo. Tercer bloque de Made in Paraguay. Ahora está con nosotros el concejal de la ciudad de Asunción por el Partido Patria Querida, ingeniero Pablo Callizo. ¿Cómo está, concejal? ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Estábamos viendo este proyecto recién, el anunciado por el gobierno sobre el viaducto, o sea, no es un viaducto, es una autopista elevada, le dicen. Y primero quería tener tu opinión al respecto, principalmente en lo que refiere a Asunción. ¿Qué cambia para Asunción teniendo esta obra que anuncia el gobierno? Bueno, uno pensaría que una obra de esta envergadura en otra ciudad, ¿verdad? Luque, Areguá, Samber, no afectaría a Asunción o no tendría, digamos, grandes inconvenientes con Asunción. Pero en realidad uno no puede analizar Asunción o Luque por separado, ¿verdad? Finalmente estamos todos en un área metropolitana y lo que hace uno le repercute al otro. Por eso en su momento yo había criticado el proyecto del puente a Chacoí, porque eso iba a generar un crecimiento urbano, una dispersión urbana al otro lado del río. Es decir, iba a agrandarse, digamos, la mancha urbana, lo que iba a generar que más personas utilicen el vehículo particular para venir a la capital. Y este proyecto es la misma cosa. Acá lo que va a generar es que más vehículos, o sea, más personas utilicen sus vehículos para venir a Asunción. Entonces el que va a terminar sufriendo de esa sobrecarga vehicular va a ser la capital. En cuanto a embotellamiento, lo mismo, el uso de las calles que se rompa, lo Así mismo. Esto lo que va a hacer es disminuir a las personas que utilizan el transporte público y aumentar la cantidad de gente que utiliza el transporte particular. Y ya estamos viendo que hay un colapso en las autopistas como Ñuguazú, Artigas, Viaducto Botánico, La Costanera. Y este proyecto que se empalma, digamos, con la autopista Ñuguazú, lo que va a generar es un mayor embudo, un mayor tráfico a la larga y que, bueno, va a sobrecargar toda esa infraestructura, esa red vial. Acá el que va a ser beneficiado de alguna forma es la ciudad de San Lorenzo, porque ese tráfico que viene de Ruta 2 y que ingresa a la ciudad por San Lorenzo ahora va a ir por Luque. Entonces, realmente la ciudad de Luque es la que va a tener ahora un tránsito más colapsado y San Lorenzo es la que va a aliviar un poquito el tránsito. Igual yo le vi muy entusiasmada a algunos actores políticos de Luque con la obra, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la ironía, ¿verdad? Ellos están felices con eso, pero en realidad eso va a generar más tráfico, pero un tráfico contraproducente, porque no va a ser un tráfico que les va a permitir a ellos tener un mayor comercio o mayor venta en el mercado, su producto, porque van a ser autos que van a pasar por encima de la ciudad. Claro. Van a desviar la ciudad por arriba, que va a generar también mucho ruido, muchos problemas debajo de los viaductos, que eso se suele generar, uno ve por Madame Lynch y Santa Teresa, es un lugar donde están delincuentes, donde están muchos espacios abandonados, entonces realmente a nivel urbano tampoco va a ser un beneficio para Luque en este caso. Y con respecto a Asunción, ¿hay algún norte en cuanto a políticas públicas de transporte y vialidad? Digo, veo tu remera de Amtrak, sí. Y me imagino la costa este de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora, si bien también está anunciado que el tren de cercanía, por lo menos la estructura va a estar para que esta nueva obra la tenga ahí
prevista, pero Asunción en particular, ¿tiene algún norte sobre cómo tiene que ser la capital en cuanto a vialidad y transporte público? Bueno, nosotros estuvimos trabajando con la Dirección de Tránsito tratando, digamos, de llevar adelante algunos proyectos. En ese sentido tenemos la instalación de 500 paradas, que ya es un pequeño cambio en cuanto al ordenamiento del tránsito, es decir, por lo menos que las personas puedan subir y bajarse en un lugar seguro, ordenado, que el bus no esté parando cada cuadra, sino que esté bien distanciado cada 500 metros. Aparte de eso, todo lo que es la semaforización. De repente uno piensa que el viaducto, el túnel o una mega autopista es la solución al tránsito, pero en realidad eso soluciona solamente una intersección, una boca calle. En cambio, la red semafórica conectada y trabajando de forma sincronizada a través de la onda verde es una inversión mucho menor con un impacto mucho mayor y más positivo, ¿verdad? No solamente en una intersección, sino en un corredor de transporte, y se estima que eso puede ayudar a un 30% de reducción del tráfico en la ciudad. Ahora, el gran pendiente del transporte público, ¿verdad? Que es lo que nosotros siempre reclamamos. En Asunción hay 4 líneas de transporte público que cada vez están peor, porque ellos no reciben subsidio, ellos, las unidades que tienen son más de 20 años, están en pésimo estado y realmente están muriendo de forma muy lenta, están prácticamente agonizando, y si bien hay un proyecto de unificación que nosotros habíamos también compartido en su momento, no hay señales claras ni de parte del gobierno municipal ni de parte del gobierno central de encarar ese proyecto. Entonces, está en veremos, nosotros igual seguimos presionando, insistiendo para que se haga, pero falta esa voluntad política de las autoridades. Te voy a cambiar el tema un ratito, pero porque quiero entender que también a veces hablar de la ciudad implica que los peatones podamos transitar, no solo con la cuestión de seguridad, sino que encontrar 5 cuadras de seguida con veredas más o menos estables es un desafío en Asunción. ¿Qué pasa con respecto a eso? El centro de Asunción, las grandes propiedades que están abandonadas, ¿cuál es la visión que al menos tenés hoy en día, ya con un par de años dentro de la Junta y viendo cómo funciona? Si ese es un tema de interés o no, lo que quiero entender. Bueno, nosotros en su momento habíamos aprobado una nueva ordenanza que básicamente le exige a todas las nuevas construcciones a construir su vereda con un diseño unificado, es decir, que tenga adoquines y que tenga baldosas podotáctiles, que tenga también franja verde para la infiltración del agua. Eso se está empezando a cumplir de a poquito, no es un cambio muy drástico, pero es algo que se va generando de a poquito. Lo que sí falta es esa voluntad del gobierno municipal de invertir en veredas, cosa que ya lo está haciendo Luque, está haciendo también San Lorenzo y algunas otras ciudades. Acá todavía falta esa inversión. De a poquito se está viendo en el centro de Asunción, sobre la calle Presidente Franco, algunos mejoramientos de vereda, pero falta insistir en ese aspecto. Y bueno, nosotros siempre insistimos, hablamos con el intendente para que lleve a cabo esto. Y bueno, de parte suya supuestamente hay un compromiso de llevar esto adelante, y bueno, estamos también esperando a que eso se... Si bien vos representás, digamos, en este caso, en esta conversación a lo que es a tu elección, a tu puesto de concejal, a la Junta Municipal, a nivel propietarios, esos edificios grandes abandonados tienen un dueño. Sí. O sea, ahí hay alguien, una empresa, una persona jurídica o física que debería hacerse responsable. Ustedes, en algún momento, el contacto con esa gente, ¿cómo es? ¿Se llega, no? ¿Se envían más una notificación? ¿Nunca responden? Yo no quiero llegar al momento chavista de decir, se puede decir expropieseo, pero ¿cómo es la discusión sobre ese punto en específico? Bueno, ahí lo que falta es una política realmente del gobierno también de qué quiere para el futuro. Porque hoy en día el impuesto en el centro es mucho más caro que en lo que sería la zona Shopping del Sol, Iguazatí, Villamorra. ¿Por qué? Por una cuestión de que siempre fue así y nunca se cambió, ¿verdad? Y el gobierno municipal tampoco quiere bajar eso porque sabe que va a recaudar menos. Estamos hablando de muchos metros cuadrados de construcción de inmuebles en el centro que económicamente le va a afectar al bolsillo o el presupuesto a la municipalidad, y con eso no va a poder pagar salarios de funcionarios y cuestiones así, ¿verdad? Entonces realmente falta esa decisión política que en el momento de Mario Ferrero ya se había planteado y no se tomó la decisión. Pero sí hay que establecer algún tipo de mecanismo en el cual se pueda exonerar los impuestos de ciertas propiedades que generen ciertas refacciones. Ese sería, yo creo, que el desafío. Y también alguna penalidad, ¿verdad? A los que tienen hoy en día en mal estado, que la fachada no puedan cuidar, que se penalice, que se les cobra algún tipo de multa, así como se le cobra a los
terrenos baldíos, a los terrenos ociosos, se le debería cobrar a aquellos que ni siquiera la fachada pueden mantener, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una serie de políticas públicas que se tienen que llevar a cabo para de alguna forma fomentar que se vuelva a reactivar el centro de Asunción y que se vuelva a generar una repoblación de Asunción. Porque yo creo que eso va a solucionar no solamente el problema del centro, sino también el problema del tráfico. Porque la gente, claro, la gente va a vivir cerca de su trabajo, Claro. cerca de la facultad, cerca de todas sus actividades. Claro, lo que pasa es carísimo, ¿verdad? O sea, justo decía el tema del Luque, y conozco, y los que nos verán seguramente conocen un montón de gente que se han mudado de Asunción Por el a ir a precio. vivir a Luque por el tema del precio, ¿verdad? Así mismo. Y vos decís, no, pero perdés 2 horas todo el día entrando y saliendo de la ciudad. Y dices, sí, pero a fin de mes, ese Así cansancio lo traslado a que tenga un poco más de plata en el bolsillo. Claro. Y en realidad hay una ley que capaz no sea tan popular para la gente inmobiliaria, pero que en otros países funcionó, que es también una especie de impuesto al departamento o la vivienda ociosa. Que pasa justamente con todos estos edificios que están sobre Santa Teresa, sobre Ador del Chaco, sobre Molas López, que tenés construcciones enormes, muchísimos metros cuadrados que están todos vacíos. ¿Por qué? Porque para ellos no es una inversión que se ocupe de eso. Ellos quieren tener para tener su plata ahí guardada para que no se evalúe el precio y para que funcione como una caja de ahorro. En cambio, si existiese algún tipo de multa, si vos en 6 meses no tenés un propietario o en un año, se te cobra algún tipo de multa. Entonces eso va a incentivar a que esos espacios bajen el precio y que más gente pueda alquilar. Porque hoy en día existe la oferta, existe la demanda. Ahora, el problema es que esa oferta es muy alta, es muy costosa. Entonces eso hace que mucha gente no tenga la posibilidad de vivir en Asunción y tenga que moverse a Luque, a Lambaré, a San Lorenzo y cada vez más lejos, ¿verdad? Y ese es un problema realmente de vivienda que tenemos en Asunción, que necesita de la ayuda del gobierno central, pero también necesita esa voluntad política de parte del gobierno municipal. ¿Cómo es, para ir cerrando y aprovechando esta conversación, cómo evalúas tu experiencia dentro de la política? Y quisiera saber qué pretensiones tenés. Estamos cerca ya otra vez de los momentos electorales. Bueno, la verdad que en 3 años de estar en la Junta Municipal fue un periodo de mucho aprendizaje. Evidentemente mucha frustración también, porque habían algunos proyectos que nosotros no pudimos llevar a cabo, pero también muchas alegrías en el sentido de poder solucionar esos pequeños problemas que tiene la ciudadanía. Desde la basura, el bache, algún arreglo en una plaza, ayudarle por lo menos a las personas a entender también cómo gestionar en el día a día, ¿verdad? La verdad que la municipalidad hacer un trámite es realmente bastante tedioso, pero la verdad que existe esa cercanía con la ciudadanía. Ellos también ven algunos pequeños resultados que se están llevando a cabo y queremos seguir llevando esto para adelante. Así que la intención es volver a candidatarnos para las próximas municipales, nuevamente para la Junta Municipal, y tratar esta vez de no solamente ser 3 o 4 los que trabajemos de parte de la oposición, sino que podamos entrar 6, 8 y que podamos realmente ser un bloque mucho más fuerte y articulado para generar estos cambios, ¿verdad? ¿Y algún proyecto bandera que tengas en mente para eso? Yo sé que es difícil porque, de nuevo, como decís, si no sos mayoría, se complica, pero o sea, es más una función de ser contralor del propio gobierno municipal, ¿verdad? Pero Sí. ¿Algún proyecto que digas, me gustaría en el siguiente periodo aplicar esto? Sí, ahora mismo justamente estamos trabajando también con el MOPC en lo que es el corredor Artigas. Artigas, que obviamente mi es... corazón me late diferente cuando Sí, habla de Artigas. es un compromiso pendiente del MOPC desde hace mucho tiempo y queremos nosotros colaborar en eso y ojalá que eso pueda realmente ser un corredor donde se priorice el transporte público, porque el 25% de los buses que pasan en la área metropolitana pasan por Artigas. Entonces creemos nosotros que ese puede ser un corredor importante, no solamente de acceso a la ciudad, sino también de desarrollo urbano. Ahí va a ser una zona donde muchas industrias van a transformarse y van a ser edificios, centros comerciales. Sí. Entonces Artigas tiene un potencial enorme para ser, no quiero tampoco comparar con algo que parezca lejano, pero sí se puede lograr a tener una avenida Paulista, una 9 de Julio, y que creo que esa avenida tiene esas configuraciones como para el futuro de la ciudad. Pablo Callizo, concejal por el Partido Patria Querida, ingeniero, también conversando con nosotros. Un gusto. Gracias, Pablo, por haber venido. Muchas gracias, gracias por el espacio. A la vuelta de la pausa, el mundo está cambiando y hablamos de eso. China, Estados Unidos, Trump, con Mercedes Canesa. Venimos así.
Bueno, musicalizados con lo que elige el doctor Tobías Dudamel Rubín, es que estamos haciendo Made in Paraguay. En la última parte, ahora estamos con Mercedes Canese, que es la analista de temas energéticos, pero bueno, también geopolíticos. Todo suma al final. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mike? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar acá. Quiero que me cuentes, vos sabés que estaba pensando y dije, no es bola, pero el 80% de mi ropa viene de China. ¿Ah, ¿no? sí? Miré y me fijé y dije, Made in China. Yo sé que el programa es Made in Paraguay, pero Made in China. Sí. Para los que queremos entender, ¿qué es lo que hizo Trump y qué es lo que cambió después de esto de los aranceles, las tariffs, como le dicen los yankees? Así es, bueno, diste en el clavo porque efectivamente la guerra económica es con China. Vamos a analizar un poco eso, porque realmente parece que Trump estuvo jugando a la ruleta con la economía mundial. Y si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver que él empieza Me ya... gusta la gráfica igual así, medio de casino, medio sin noca ahí Trump. Y le está Las feliz Vegas. ahí, ¿verdad? Bueno, a partir de que él asume como presidente en Estados Unidos el 20 de enero, ya le amenaza a México y Canadá con un arancel del 25%. De entrada. De entrada. Algunos dicen que él empezó muy fuerte, que él más bien tendría que haber como ido incrementando de a poco, porque después le dijo, unos días después, a estos dos países que iba a aplazar otra vez. Iba a aplazar otra vez los aranceles. En marzo sí subió la escala con China. Y el punto así clave en este cronograma es el 2 de abril, cuando hace ese anuncio como de las tablas. Sí, que ¿no es sacó. cierto? Y era así, parecía, no sé, un maestro enojado diciendo, de ahora en más ustedes pagan esto porque... Sí, porque nos deben, porque nos deben. no sé, todos los países le deben a Estados Unidos, hasta el punto que llegó a ponerle tarifa inclusive a los pingüinos. Claro, Sí. una zona donde no hay, en la Antártica, donde no tienen población, ¿verdad? Sí, y en Pobre unas pingüino. islas, así que sin población. Bueno, ¿y qué pasó ese 2 de abril? Entonces cayeron las bolsas porque todo el mundo interpretó que eso iba a generar inflación, que por lo tanto la gente iba a comprar menos y bueno, los mercados se resintieron. Algunos dicen que lo hizo Trump a propósito para justamente que la gente se refugie en los bonos norteamericanos, que son como el refugio seguro cuando la bolsa está con problemas. Pero vamos a la siguiente lámina y vamos a ver que no tuvo tanto ese efecto que él deseaba. Ok. Y ahí aparentemente China y otros países asiáticos empezaron a vender bonos, entonces los bonos no se cotizaron como esperaba Trump. O sea, una reacción rápida. Sí. Ahí te pregunto solo porque, digamos, el que él haya venido ya con esos anuncios desde enero con sus vecinos, respondiendo a la Petro de Colombia, quizás hizo que haya una especie de preparación, como diciendo desde Asia, en algún momento nos va a tocar. Sí, y tenemos que tener una estrategia. Y tenemos que ¿verdad? estar prever, Sí, ¿verdad? sí, porque claro, Estados Unidos tiene una deuda altísima. Algunos dicen que ya está cerca de lo que se considera como un límite, que son 130% del Producto Interno Bruto, que a partir de ahí ya todo es inviable. Entonces, para Trump era clave, digamos, como economía norteamericana, bajar la tasa de interés, pero al bajar el precio de los bonos, sube la tasa de interés de los bonos. Entonces, ese escenario no es el mejor y ahí es donde él dice, bueno, vamos a pausar, ¿verdad? 8 días después, el 10 de abril, vamos a pausar por 90 días los aranceles con todo el mundo, aunque con China va todavía en aumento, ¿verdad? Ahora ya están 125% el arancel que China dijo que le va a cobrar a Estados Unidos. Sí. Mi TikTok está lleno de chinos vendiendo cosas que eran caras y ahora las venden baratas como reacción, así que es lo que yo me enteré, te tengo que contar así, ignorantemente. No, y está interesante porque se sinceran los precios que tenían un aumento enorme por la marca. Claro, Y porque- las luxury brands, Sí. me parece que, o sea, este ejercicio como que rompió un mito también ahí muy interesante de ver Sí. de cuánto cuesta realmente, o sea, cuál es el costo de producción y cuál es el costo final para quien lo compra. Sí, ¿verdad? y como la gente realmente está comprando marca, totalmente. no es que está comprando un producto de altísima calidad. Bueno, acá podemos ver este gráfico que publica El País de cómo se produjo esta caída estrepitosa de las bolsas el 2 de abril, a partir del 2 de abril. Y ahí es donde Trump anuncia esa pausa de 90 días y vamos a ver en la siguiente lámina un análisis que hace un economista español, un doctor en economía, docente, que se llama Eduardo Garzón, donde él dice, acá, la gráfica estaba baja, las bolsas estaban por el piso y unos minutos antes, porque esta gráfica se reproduce cada 30 minutos, unos minutos antes del anuncio de Trump, vemos acá como un azulcito de gente que se pone a comprar.
Era gente que sabía. La gente que tiene información clasificada y confidencial y previa al anuncio. En inglés se llama insider, serían los que desde adentro sabían ya que Trump iba a hacer ese anuncio unos minutos antes y entonces compraron. Y bueno, claro, acá hace el anuncio y todo el mundo empieza a comprar y bueno, los que empiezan a comprar a partir del anuncio no ganan tanto. Claro. Como los que sabían, porque compraban Pero bajos. ahí hay un grupito que ganó mucha plata. Muchísima plata y Trump mismo lo dice. Claro, si uno pensaría que el presidente diría, no, eso no estaba dentro de mi mapa de trabajo, él públicamente refuta eso. Así es, en la siguiente lámina podemos ver eso, cómo él festeja, alardea de las ganancias millonarias de sus amigos, ¿verdad? Uno solo ganó 2.500 millones de dólares. Sí. Sabiendo la información que en cualquier país, digamos, serio, sería tráfico de influencia, uso de información privilegiada y al mismo tiempo se produce lo que ya hablábamos, ¿verdad? Una baja en los bonos que fue algo atípico, probablemente causado por la venta de bonos de los países asiáticos. Ahora, si Trump lo que quiere es, con esta guerra de aranceles, perjudicar a la China, ¿realmente es posible que haga eso con China? Y veamos algunas cifras de China en la siguiente lámina. Okay. China ha ganado la carrera de la exportación de vehículos. Sí. Hoy es el exportador número 1 de vehículos en el mundo y eso es hoy, diciembre del 2024. Hace 10 años estaba en el último lugar, digamos, entre los países, entre los 4 países. ¿Verdad? Es impresionante la gráfica. Además, China hoy triplica en patentes a Estados Unidos y si sumamos las patentes pedidas por los siguientes 5 países, es todavía menos de las patentes que ha solicitado China. O sea, impresionante. No, los números son impresionantes. Sí, eso es algo estructural. China, esta es la potencia mundial. Claro, es algo estructural, no es algo que con una guerra de aranceles sea fácil de cambiar. Y este último gráfico también es muy interesante porque son los profesionales STEM, que se le dice, que son los graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde China tiene 3,57 millones por año de graduados. Esto es cifra 2020, o sea, ahora serán más. El siguiente es la India, que tiene también muy buenos matemáticos. Esta gráfica me encanta porque hay una declaración de Tim Cook, del CEO de Apple, cuando habla hace unos meses, sino años, cuando dice, en realidad no es un tema de plata, es un tema también de la cantidad de gente que tenés disponible que realmente sabe lo que tiene que hacer. O sea, el know-how de esta gente que tiene unas capacidades muy específicas, ¿verdad? O sea, es gente preparada altamente para eso. Altamente especializada. No es más como antes, donde era como la mano de obra barata. Sí, cambió. Entonces, no. Ahora ya la especialidad que tienen, y eso se nota si comparamos este pedazo de la torta, digamos, con Estados Unidos, ¿verdad? No. Impresionante. La diferencia es demasiado grande, entonces, bueno, esto no se cambia creo con la guerra de aranceles, pero veremos. Hay una regla que dicen en la BBC que cuando se titula con preguntas y la respuesta es no, bueno, está respondido. ¿Y podrá Estados Unidos ganarle a China con esto? Creemos que no. Gran columna de Mercedes Canese. Nos vemos el domingo que viene, ¿te parece? Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por haber estado ahí también, por acompañarnos en esta edición de Made in Paraguay. Nos reencontramos el próximo domingo acá por las pantallas de C9. Tal vez tengamos que huir al salto mortal. Tal vez tengamos que alejar. Rubín. Made in Paraguay. Un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo.